Dios les bendiga de todo corazón. Es un privilegio estar con ustedes en este programa de hombres de fe y familia. Hombres de fe y familia. Y yo le agregaría guiados por el Espíritu Santo. Hombres de fe y familia guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, es un privilegio reunirnos como caballeros, pensando en nuestras familias, incluyendo nuestras familias, con el propósito de acercarnos más a Dios, de cumplir lo que Dios tiene para nosotros y que no sea solo follaje, sino que con su ayuda los frutos, el fruto del Espíritu Santo se puedan ver no solo en nuestras vidas, sino en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestras iglesias. Solo recordando, anoche nos referimos a lo que fue el esfuerzo humano, lo que el hombre puede hacer por sí mismo, por más lejos que lleguen nuestros esfuerzos, no pasará de ser follaje, ramas, hojas sin frutos. Pero el Señor, que espera frutos, nos dijo claramente lo serio que era eso. Y por eso extinguió, maldijo la higuera. Pero al mismo tiempo nos dijo que unidos a Él tendremos mucho fruto. Separados de Él nada podemos hacer, pero unidos a la vid, unidos al tronco, unidos a Cristo Jesús, llevaremos muchos frutos. Inmediatamente nos fuimos al fruto del Espíritu Santo, que es una secuencia obligada. La palabra de Dios así la presenta. Y entonces nos lleva allí al fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23. Debo mencionar, como decía anoche, que definitivamente allí hay una situación seria. El apóstol Pablo le presentó el Evangelio por la gracia de Cristo Jesús, la salvación en la gracia, en el sacrificio de Jesús, en los méritos de Jesús. Y después vinieron los judaizantes. Y los judaizantes eran judíos que habían aceptado el cristianismo, pero no habían soltado el judaísmo. Por eso se llaman judaizantes, porque intentaban judaizar a los cristianos. ¿Qué era lo que ocurría con esto? ¿Cuál era el problema? Bueno, ellos hablaban de la circuncisión. Yo sé que ese tema se ha hablado mucho, pero el aspecto de la circuncisión es el siguiente. De paso, el apóstol Pablo dijo que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. No voy a ir ahora a esos detalles, pero esa declaración específicamente y aquí en Gálatas. ¿Por qué? Bueno, porque los judaizantes que habían aceptado el cristianismo decían que éramos salvos por Cristo Jesús más Moisés, o sea, la ley de Moisés. Otros decían que era la ley de Moisés más Cristo Jesús. Pero entre los judaizantes también algunos que decían que era por la circuncisión. Así que si usted se había circuncidado, ya usted era del pueblo de Israel, estaba circuncidado y usted tenía derecho, usted era salvo por eso, que era un gran peligro y el apóstol Pablo se rebeló seriamente contra eso, porque entonces por demás murió Cristo. No tiene ningún valor el sacrificio de Cristo si usted se salva simplemente por méritos o por guardar la ley o aún simplemente por circuncidarse, por ese simple hecho. ¿Qué ocurría a los 8 días de nacido? Que usted no sabía nada de eso. Y ya para ellos eso era suficiente. Así que el apóstol Pablo le fue claro con eso. Les presentó claramente, no, la salvación no es por Moisés y Jesús. No es por Jesús más Moisés. La salvación es por la gracia de Cristo Jesús y punto. Somos salvos por la fe, somos salvos por su gracia sin las obras de la ley. Ese fue un mensaje poderoso y grande que Pablo presentó, que confrontó en el capítulo 2, confronta al mismo Pedro que estaba disimulando la verdad del Evangelio. ¿Por qué lo hizo así Pablo? Porque ese mensaje se lo dio el mismo Jesucristo. Y él sabía que ese mensaje tenía que ser dado. Bien, cuando vamos al fruto del Espíritu, ahora quiero señalar un detalle que no fue posible anoche. Recuerden que la palabra de Dios, y ya existía en la cultura de los epicúreos, de los estoicos y esas filosofías, ellos hablaban de que lo espiritual era lo alto, lo sublime, lo santo, y lo humano, lo carnal, era lo sucio, lo pecaminoso.
La Biblia no confrontó esas cosas. De paso, usted va a encontrar que en la Biblia, cuando se habla de lo espiritual, de lo divino, está hablando prácticamente de lo noble espiritual. Y cuando se habla de la carne, de lo carne, vive el pecado. Claro, nosotros somos humanos, tenemos carne. Y siendo humanos en la carne, siendo carne física, nosotros podemos ser santos en Cristo Jesús y debemos serlo. El problema en sí no es la carne, es el símbolo que ha representado lo carnal y lo espiritual. Es como dice la palabra de Dios, no améis al mundo de las cosas que están en el mundo. Pero en otro contexto dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda. Pero cuando dijo el mundo, estaba hablando del cosmos, de todos los seres humanos en el universo. Bien, dicho eso, entonces el apóstol Pablo, haciendo claro lo que es la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu en nosotros, también presenta las obras de la carne. Pero es muy importante en el contexto que lo hace. Solamente voy al contexto inmediato. Así que en el verso 16, estoy en Galatas 5, en el verso 16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el primer llamado. Después lo hace, lo articula en detalle, pero esa es la gran declaración. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Claro, hay una oposición entre lo bueno y lo malo, entre Dios, entre lo bueno y noble de Dios y las artimañas del enemigo. En ese contexto, ya decía anoche que lo más probable es que la primera carta fue la de Gálatas, es el punto de partido, pero eso que trata aquí en Gálatas de que la carne se contrapone contra el espíritu y el espíritu contra la carne, lo presenta de manera más amplia en Romanos, en el capítulo 7 donde él mismo habla, dice, así que queriendo yo hacer, estoy en capítulo 7 de Romanos, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa lucha, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo espiritual, yo quiero seguir lo que Dios ha dicho, pero en ese querer, el deseo de ser santo y de caminar en el espíritu, miro que no lo estoy logrando. Y entonces dice algo más serio. En el contexto de la cultura que lo dijo, esto fue muy serio. Verso 24, 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una expresión muy grande. Ustedes han escuchado mucho la descripción del cuerpo de muerte. Los romanos eran férreos, eran crueles, hollaban con sus pies, ah, desnaturalizaban en sus castigos. Y este fue un castigo muy fuerte. Eso de atar al matador, al asesino, al cuerpo del que había matado, era una cosa terrible, terrible, por muchísimas razones. Pegarte a ese cuerpo, tener ese cuerpo atado que no podías separarte de él, limitaba todo, pero esa condición de putrefacción, donde llegan virus, bacterias, enfermedades que previa que pudiera tener, esa condición sin derecho a más nada, no puedo ni describir eso, los gusanos, la descomposición, todo lo que ocurría, eso le pasaba al cuerpo del vivo y lo mataba también. Era una muerte lenta, asquerosa, asco, chasqueante, una cosa indescriptible. Eso era en ese de paso. Sí, sí logró reducir los asesinatos. Es porque el temor a pasar por ese cuerpo de muerte era una cosa terrible que por eso muchos, eso mitigó, aminoró los asesinatos en tiempo de esas prácticas. Entonces el apóstol Pablo era una cosa tan seria
que pone un ejemplo, el más terrible, lo pone aquí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo, lo carnal, que busca lo malo, que no se despega de las cosas malas. Entonces, para él era un dolor muy grande, pero entonces dice en el verso 25, y debiera ser un mismo capítulo por lo que sigue diciendo, verso 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo condenó al pecado en la carne, y entonces podemos ser salvos porque Él condenó al pecado en la carne, Él pagó el precio. Y esa es la grandeza que el apóstol Pablo dice: no, tú no haces nada para... El ser humano siempre quiere ganarse las cosas, siempre tener un orgullito de que yo hice, yo me lo gané. No, en la salvación no puedes hacer nada. Tú lo que haces es recibirla, aceptarla. Y una vez salvo, tocado por Dios, entonces viene el fruto del Espíritu en nosotros. Un detalle importante del capítulo 8 es la severidad que tenemos, la aseguranza en el Señor de que somos vencedores en Él. El versículo 11, capítulo 8. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué declaración más gloriosa. El que levantó a Cristo Jesús, si te pones en sus manos, te resucitará a ti también. Gloria a Dios. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Gloria. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria al Señor. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que están unidos a la vid, al tronco, a Cristo Jesús, estos llevan muchos frutos. Regreso entonces a Gálatas en el capítulo 5 y me voy al versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No. Si estás guiado por el Espíritu de Cristo, ya no estás bajo el poder, el castigo de la ley. No. Estás en Cristo. Recuerda la importancia de la ley. La ley no salva. Somos salvos solo por la fe en la gracia de Cristo Jesús. Solamente por eso. Pero es la ley la que nos hace reconocer nuestra condición indefensa y de las consecuencias del pecado, que es perdición eterna, que no hay derecho a salvación, porque las consecuencias, la paga del pecado es muerte. Entonces es que recobra importancia el sacrificio de Jesús, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, la gracia de Cristo Jesús es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquí nos menciona una lista que voy muy rápido a ella. ¿Cuáles son las obras de la carne? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esta no es una lista exhaustiva. Las obras de la carne son, no se sabe cuántas, cientos, no sé, de mil maneras, pero aquí hay solamente unas cuantas de ellas.
Hermanos amados, aquí viene la trascendencia de estar en el Espíritu. La vida cristiana no es teorías, es práctica, es vivencia. Si tú eres cristiano y estás en la iglesia por años, 20, 30 años, y sigues teniendo pleito, contiendas, enemistades, envidias, y sigues viviendo en esas cosas, entonces solo hay follaje. Y el Señor secó la higuera porque solo había follaje. Solos no podemos. Quizás ha estado luchando, pero necesitamos rendirnos a Cristo Jesús. Necesitamos conectarnos a la vid, al tronco, porque separado de Él, nada podéis hacer. El que se separa de Él, en el mundo natural pasa lo mismo. Es cortado, se separa, se seca y es echado en el fuego y arde. Pero el que está conectado a la vid, este lleva mucho fruto. Y aquí está entonces el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Claro que no hay ley. Yo fui estudiante de Derecho y solo hay ley contra las cosas negativas, contra lo malo. Contra lo bueno jamás habrá ley. Gloria a Dios. Verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que son de Cristo, los que están unidos a la vida, los que están unidos a Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. Podemos andar en el Espíritu de Dios. Podemos ser guiados por su Espíritu. Satanás ha intentado que no veamos la hermosura, la belleza del Evangelio, de la gracia de Jesús, del fruto de estar conectados, de estar unidos a Jesús. Ha querido que no veamos esa gracia. Aún a veces se habla del fruto del Espíritu. Y algunos lo ven como si fuera una carga extra que hay que llevar como una autodisciplina para llegar allí y entonces ser acepto ante Dios. No, 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 no. Estamos unidos a la vid, estamos unidos a Cristo y unidos a Cristo de manera natural. Entonces llevamos muchos frutos. Y esos frutos son los frutos de una vida feliz, de una vida victoriosa, de una vida extraordinaria en Cristo Jesús. Esos frutos los produce el Señor, son naturales, es consecuencia natural. Es como el árbol de mango, de aguacate, de naranjas, de lo que sea. Si está sembrada en buena tierra, si es abonada, si tiene los nutrientes, el agua, la humedad apropiada, va a producir frutos. Es inevitable porque ya Dios, unida a la tierra en lo que Dios creó, va a producir frutos y buenos. Así también el que está unido a Cristo Jesús producirá fruto. No porque hace un esfuerzo para traer esos frutos, sino porque el simple toque de Jesús cambia el corazón. El simple toque de Jesús cambia la vida. Y entonces hay una bondad natural que se desarrolla, un gozo extraordinario, una paz que nos lleva a actuar bien porque Cristo está en mi corazón, porque Cristo me ha tocado, no soy el mismo de ayer, porque el que está unido a Cristo, este lleva muchos frutos, lleva mucho fruto. Así que vamos un momentito, caballeros, caballeros, cabeza de familia, hombres de fe y familia, guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ver por un momento algunos beneficios que Dios nos proporciona cuando estamos unidos a la vid. Apriétense los cinturones porque tengo muy poco tiempo. Con la ayuda de Dios vamos hacia allá. Así que un hombre guiado por el Espíritu, un hombre que está guiado por Dios, es un hombre que Dios ha empoderado, Dios lo ha facultado para una sagrada tarea. Dios lo coloca en condiciones, lo faculta para una sagrada tarea, donde podrá ser un esposo amoroso,
un padre formador. Podrá ser líder espiritual en su hogar. Podrá tener frutos en su casa. Si hay un lugar donde nosotros esperamos y queremos tener frutos, esa es nuestra familia. Porque uno de los grandes anhelos nuestros es que nuestros hijos nos superen, que estudien y aprendan más, que sean hombres y mujeres de bien, de mucho éxito, que estén unidos a Cristo y estén preparados para el cielo. Si en un lugar es trascendente, es relevante, que podamos tener frutos en nuestra familia. Y el Señor dice que sí, que podemos ser padres formadores en el espíritu, ser líderes espirituales. El liderazgo bíblico no se mide por autoridad, caballeros, no se mide por autoridad, sino por carácter. Un hombre puede proveer económicamente, puede tomar decisiones, tener respeto externo, aún así fracasar en casa si no tiene el fruto del Espíritu. Si todo eso es por tu fuerza, por ti mismo, eso es follaje y podría no producir ningún fruto porque lo estás haciendo con tu sabiduría, con tu fuerza, con tus estrategias. No, la familia no necesita un jefe, necesita un hombre lleno del Espíritu Santo, unido a Cristo, lleno de Cristo. Y hablando brevemente, de manera sucinta, del fruto del Espíritu en nuestros hogares, la necesidad que tenemos. De hecho, el amor es el fundamento del liderazgo familiar y el amor es el fundamento del fruto del Espíritu. Los demás son consecuencia, es parte de. Así que el amor del Espíritu transforma la autoridad en servicio. El hombre natural quiere mandar y ser jefe. Pero el hombre en Cristo Jesús ama, quiere servir, quiere ayudar, levantar al caído, empoderar. Como esposo, ama con sacrificio, no con egoísmo. Protege emocionalmente a su esposa porque él emocionalmente está fuerte. Honra y valora a su compañera porque ha aprendido, está cerca de Jesús. Y cuando estamos cerca de Jesús, cuando estamos en conexión con Cristo, amamos más a nuestras familias. Usted ama más a su esposa cuando está consagrado, ama más a a sus hijos, es más paciente, es más comprensivo, es más amante. El fruto del Espíritu está ahí. Como padre, expresa afecto con facilidad, da seguridad emocional solo con su presencia y disciplina fácilmente con ternura, con amor. El amor convierte el liderazgo en un cuidado protector, transformador, elevador. La familia no sigue a un hombre que manda, sino a un hombre que ama. En Cristo Jesús, como líderes, estamos llamados a amar, a guiar en amor. El que solamente ejerce la autoridad y se vale de su autoridad. No, eso no va a transformar vidas para bien. Es el amor, es el fruto del Espíritu en nosotros. Yendo más rápido, pongo aquí gozo y paz, los pongo juntos, gozo y paz. ¿Qué traería esto? El clima del hogar depende del Padre, sobre todo cuando hay gozo y paz, cuando estamos en el fruto del Espíritu. De paso, nuestra autoridad es más grande y la familia siente más que depende de esa guía, de ese ejemplo, de esa orientación y de esa corrección también. Muchos hogares respiran tensión cuando el Padre llega. Otros respiran en tranquilidad y en gozo a la llegada. Así que el gozo hace agradable la convivencia, mitiga los ambientes fríos y pesados, los mitiga y los destruye también, convirtiéndolo en agradable. La paz reduce conflictos destructivos, sí, cuando el don de la paz, cuando el fruto del Espíritu está en nosotros, la paz fácilmente se reducen los conflictos. Se nos permite, es más fácil encontrar, resolver los problemas y hacerlo con madurez. El padre marca la temperatura emocional del hogar cuando está conectado a Cristo.
cuando el fruto del Espíritu está ahí. Paciencia y benignidad, fruto del Espíritu. Eso produce un trato que edifica en la familia. ¿Cuánto tenemos cuando el fruto del Espíritu está en nosotros? Nuestro trato, solo nuestro trato espontáneo edifica. Como esposo escucha antes de responder, porque ama, está en paz, es reflexivo, comprende diferencias, no ridiculiza ni menosprecia, porque el que está en Cristo edifica con la mirada, con sus palabras, edifica a su familia. Como padre enseña sin desesperarse. Como padre puede mantener ese control, corrige sin destruir la autoestima, da oportunidades para aprender. Muchos hijos no recuerdan lo que su padre dijo, pero nunca olvidan cómo los hizo sentir. Que Dios nos ayude a guiar a nuestra familia, guiados por Dios. La felicidad viene cuando estamos conectados a Cristo Jesús. La felicidad de la familia viene cuando como líderes estamos guiados por el Señor. Pudiéramos entonces hablar de, uniéndolos, fidelidad y mansedumbre. Tiene que ver con la seguridad para la familia. Eso produce seguridad. La fidelidad incluye fidelidad a Dios, fidelidad matrimonial, fidelidad en las responsabilidades, coherencia entre lo que dice y lo que vive. Ese es el fruto del Espíritu. No es solamente teorías, no es follaje. Hay una relación directa, hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y nuestra familia y la sociedad ve el fruto de Dios en nosotros. La mansedumbre es poder bajo control. Algunos creen que el manso es débil. No, altamente poderoso, porque es capaz de mantener bajo control las situaciones, aún el poder. El que es manso lidera sin dominar, corrige sin humillar y puede ser firme sin ser duro y avasallante. Puede ser firme. Un hogar necesita un líder confiable, no intimidante. ¿Soy confiable o intimido? Para meditar. Está la templanza o el dominio propio. Templanza es dominio propio. Y el dominio propio nos ayuda a proteger a los nuestros. Ese dominio propio nos ayuda a proteger, a no desbordar, a tender la mano siempre a distancias considerables apropiadas. Dominio propio. Muchos hogares sufren por un carácter sin control, una ira que explota, palabras hirientes, impulsividad, autoritarismo. Y cuando todo eso se junta, el lugar se pone tenso, miserable. Pero la templanza permite al hombre responder con sabiduría, controlar sus palabras, controlar su boca, manejar el estrés sin descargarlo en la familia. Cuando hay dominio propio, usted puede entonces manejar las cosas, aunque hayan grandes. Yo recuerdo el pastor Natera en situaciones muy fuertes, muy tensas en la universidad cuando estudiábamos. Había una situación muy grande y él así nos miró como estudiantes y dijo: jóvenes, cabeza serena. No fue las palabras, fue el hombre que lo dijo. Fue un hombre que se veía que estaba confiado en Dios. En otra ocasión, en una situación de esa que se dan en la universidad y que pues, se pueden dar en las escuelas, en las academias. En la universidad había una situación y los estudiantes estábamos reunidos y él iba pasando así por el pasillo y a la distancia nos vio y cuando ya iba, no iba a llegar donde estaban nosotros, el pasillo no llegaba a nosotros, pero cuando estuvo lo más cerca de nosotros, no miró, nos dijo: jóvenes, de rodillas se pelean las grandes batallas
Y cuando lo dijo, usted vio que daba el corazón. Nosotros vimos que él se daba a sí mismo y hablaba por experiencia, hablaba con una conexión con Dios. Era un líder que se veía que estaba caminando con Dios, que estaba en Cristo. Eso se vio y todos nos miramos y hubo como un descanso, hubo como un receso, un respiro, solo por él que iba a la distancia y dijo eso, porque entendimos que el que decía eso lo estaba viviendo. Y no solamente lo dijo, como que nos lo enseñaba, como este es el camino, es el que me ha funcionado, es el que funciona. Y gloria a Dios por ello. Sin decir mucho, solo dijo eso. Cuánto más nosotros como padres en la casa, cuando las cosas que podamos decir con dominio propio, cabeza serena, Dios está al control. Ah, de rodillas venceremos. Que Dios nos ayude. Bien, la templanza, el dominio propio permite al hombre responder con sabiduría, controlar sus palabras y manejar el estrés sin descargarlo en la familia. Por el contrario, en Cristo somos fuertes. Pasan grandes cosas, pero usted está atado, usted está conectado con Cristo. Y cuando más grandes pasan las cosas, usted puede decir, yo sé en quién he creído. Cuando una familia escucha eso, en situaciones muy fuertes que pueden ocurrir, en situaciones que pueden ser de desacierto, que el padre de la casa dice, yo sé en quién he creído. Eso de alguna manera ya trae, trae tranquilidad, trae esperanza. Bueno, el papá, el líder, el caballero de esta casa, confía en el Dios del cielo y en la forma que lo dijo, todo el mundo se siente cómodo acercándose y confiando que papá, en el nombre del Señor, está al control. Gloria a Dios. El carácter del padre puede ser refugio o tormenta para su hogar, pero siempre será refugio si el Padre está conectado a la vid, porque el que está conectado a Jesús lleva muchos frutos. Bien, les tomé 2 minutos extra quizás. El resultado, ¿cuál será el resultado? Cuando la cabeza de familia vive lleno del Espíritu, la esposa florece emocionalmente en todos los aspectos. Los hijos crecen seguros de manera integral. Ay, están atados a la fortaleza. El hogar se vuelve estable, sólido. Pasan cosas, pero yo sé en quién he creído. Es la frase, es la declaración que cuando sale del corazón vence al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Vuestra fe. Dios es visible en la vida diaria cuando estamos conectados a Él. En el fruto del Espíritu, la iglesia, los hermanos, sobre todo la familia lo puede ver. El mayor liderazgo no es dirigir una empresa, sino formar una familia que honre a Dios, que confíe en Dios. Y eso es con el ejemplo. Dios no busca hombres perfectos. Oye, Dios no busca hombres perfectos, sino hombres rendidos al Espíritu Santo, hombres que se conecten a Jesús y Él hará el resto. El verdadero cabeza de familia no domina, sirve, ama, protege, es un guía espiritual, es un proveedor, no solamente de las cosas materiales, es un proveedor de estabilidad, de soporte, de fortaleza, de confianza, de fe. No son las grandes mansiones ni las grandes fortunas que hacen grandes hombres. Es cuando hay un hombre de Dios que tiene fe, que confía, que depende del Señor. No somos nosotros, nuestras estrategias no llegarán lejos. Nuestras estrategias seguirán siendo follaje. Es unidos a la vid que venceremos. Hermanos amados, ¿eres fuente de paz o de tensión? ¿Tus palabras sanan o hieren? ¿Tu familia descansa en tu presencia o huye de ella o rehuye de ella? La diferencia de una o la otra es si estamos unidos a la vid.
Es decir, el fruto del Espíritu está en nosotros y solamente es posible unidos a Cristo Jesús. Mi oración en esta hora es, Señor, y quiero que sea, si tú estás de acuerdo, si esa sería tu oración en esta hora, te voy a pedir que por lo menos ponga un emoji, levantes la mano, digas amén en esta hora, si esta oración la haces tuya. Señor, hazme el esposo y el padre que mi familia necesita y el líder que tú quieres que yo sea. Que Dios nos bendiga.